estamos con nuestro segundo entrevistado. Es Pablo Abramovich. Pablo es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de la provincia de Buenos Aires y miembro de la CTA Autónoma. Pablo, te habla Jerónimo Meinke, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Te llamábamos un poco para que nos cuentes sobre la situación ahí de la negociación paritaria que tienen con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que yo no recuerdo si fue que hace una semana o 15 días se juntaron más que a nada a negociar el tema de la paritaria y recibieron una oferta de la provincia de otorgarles un 7,5% a cuenta de la paritaria, ¿no es cierto? Como vos decís, la última reunión fue la semana pasada y en esa reunión el gobierno ratifica su decisión de llevar adelante una política salarial para la mitad de los estatales de la provincia de Buenos Aires que apunta a producir un recorte en los salarios de esa mitad de los estatales similar a la que tuvimos en 2018. Ahí recordemos que en 2018 el gobierno provincial dispuso unilateralmente para la mayoría de los estatales un aumento del 32% en un año donde la inflación acumulada durante de enero a diciembre llegó al 47,6%. Claro. Es decir, que todos los estatales de la provincia perdimos en 2018 más de 15 puntos del salario. Para este año el gobierno lo que está llevando adelante es una propuesta que primero no incluye recuperación de lo perdido en 2018, pero tampoco incluye una oferta con cláusula gatillo para el 2019 que garantice que no se vuelva a perder salario como se perdió el año pasado. Y decimos que es una propuesta para la mitad de los estatales porque la otra mitad, que son los representados por los gremios docentes, tuvieron una propuesta y cerraron un acuerdo que incluye esos dos reclamos. Es decir, es un acuerdo que tiene cláusula gatillo para todo 2019 y donde además se establece la recuperación por lo menos de una parte importante de lo que se perdió en 2018. Esta es un poco la característica de la situación que tiene la paritaria de los judiciales y que es la misma que tienen los trabajadores de la administración pública provincial y de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, que hemos recibido al día de hoy la misma propuesta, algunos con paritarias que se reabrieron como el caso nuestro y otros de paritarias que están cerradas desde el año pasado. Y ahí, ¿por qué consideras que desde el gobierno de la provincia hacen esta diferencia entre los docentes este año, ¿no?, en particular, y el resto de los estatales, que son los empleados no son no los municipales, sino los provinciales, los trabajadores de la salud y los que están en tu caso los judiciales? Mira, nosotros lo que vemos es que el gobierno está en una situación muy complicada en cuanto al manejo de su gestión, porque básicamente lo que dicen los funcionarios del gobierno de Vidal no es que el resto de los estatales no tenemos las mismas necesidades que los docentes, sino que dice que no tienen los recursos económicos suficientes para trasladar la oferta que se hizo a los docentes. Esto, digo, que decimos que genera serias preocupaciones en términos de la capacidad de gestión, porque suena muy improvisado que un gobierno desarrolle una política salarial para un sector pensando que el resto no la va a reclamar de igual manera, máxime cuando lo que se reclama no es un mejoramiento de los salarios, sino lisa y llanamente recuperar por lo menos una parte de lo que se vino perdiendo entre 2018 y 2019, a lo cual no le contamos lo que ya se perdió en el año 2016, que fue la primera paritaria con este gobierno y donde todos los salarios también habían quedado por lo menos entre 7 y 8 puntos abajo de la inflación. Por eso nosotros decimos que primero que hay una continuidad en una política quizá más de carácter estructural de este gobierno, que asumió con la idea de que los salarios en el Estado provincial eran altos y había que rebajarlos, aclarando que es una provincia donde los salarios son de los más bajos del país, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica, la que tiene el Estado, por lo menos en términos nominales, más grande, y
en esa situación es que este gobierno se dio sistemáticamente una política de llevar adelante recortes salariales sucesivos y que además van en consonancia con recortes presupuestarios que vino produciendo en todas las áreas sensibles del Estado, como el presupuesto de salud, de educación, de justicia, en políticas sociales. Sobre eso iba a ir, o sea, esto no solo es el recorte en la cuestión salarial, sino que ustedes lo notan me imagino, en el laburo día a día de los judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, porque ahí va la pregunta. También están con la inversión en lo que es no solo recursos humanos, sino cuestiones edilicias, cuestiones de funcionamiento, o sea, con eso también se mete la provincia. Sí. Indudablemente no es algo que nosotros ni sentimos ni decimos, sino que es algo que objetivamente viene ocurriendo, donde año a año se recortan en términos relativos y a veces hasta en términos absolutos los presupuestos en esas áreas. En particular en el Poder Judicial nosotros estamos atravesando una crisis de infraestructura que es la más grande que conocemos nosotros, por lo menos de la historia reciente, donde literalmente día a día se están cayendo techos en la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, en las que cada día tenemos una situación de una crisis por ejemplo, edificios que se quedan sin luz, edificios que tienen pérdida de gas. Es decir, la situación que atravesaron las escuelas de Moreno el año pasado es la misma que hoy repercute todos los días en el Poder Judicial, por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por falta de planificación de construcción de nuevos edificios, y también esa falta de inversión presupuestaria se refleja en que hace más de 2 años están congelados los ingresos al Poder Judicial, es decir, solo se cubren vacantes, algunas de las vacantes que se producen por jubilación, por renuncias, en un Poder Judicial que está virtualmente colapsado por una sobredemanda, en un contexto en el cual el ingreso de causa sigue creciendo, en algunos casos exponencialmente, y la cantidad de personal está absolutamente congelada, a pesar de que la misma legislatura de la provincia viene creando dependencias judiciales por las necesidades objetivas de la población, y que esas dependencias que se crean por ley no se ponen en funcionamiento por la falta de recursos. Y bueno, y a partir de esto, dentro, o sea, de las demandas de ustedes, del gremio, y ante la falta de escucha del gobierno, se plantean, ¿no es cierto?, una movilización y un paro para el miércoles y jueves. Exacto, digo, nosotros venimos de un plan de acción que arrancó en el mes de febrero, que se llevó a cabo en forma conjunta con la mayoría de los gremios estatales, inclusive los gremios docentes, y en las últimas semanas, después del acuerdo docente, el plan de acción se continuó llevando a cabo, fundamentalmente con el gremio representativo de los profesionales de la salud, que es la CICOP, y con el gremio más grande que hay en la administración pública, que es ATE. Con esas dos organizaciones compartimos, digamos, la convocatoria a esta medida de fuerza, que va a tener como epicentro una movilización el miércoles, como vos decías, en la Casa de la Provincia, alrededor de las 11 de la mañana, y donde el día jueves también continúa el paro, por lo menos de judiciales y de profesionales de la salud, y la idea es que en la medida de que no haya un cambio en la política salarial del gobierno, que no se reabran las paritarias y tengamos una oferta superadora, es darle continuidad al plan de acción en las próximas semanas, cosa que esperamos que no ocurra y que seamos convocados y podamos encarar seriamente un proceso de que derive en un acuerdo como tuvimos por lo menos hasta 2017. Pablo, Oscar Muñoz te habla. Estoy escuchando atentamente lo que estás diciendo respecto a la situación colapsada del Poder Judicial, y esto se da en un contexto... Hola. Se cortó. No sé qué le iba a preguntar, Oscar, la verdad que me parece que se enojó. Espero que no, porque tenía mucha curiosidad para quizás sacarle un poco del tema tan específico de las paritarias. Me llama la atención que esta situación de colapso se dé en un contexto donde la justicia está generando tanta atención mediática. Es decir, tenemos tapas de diario, de revista permanentemente enfocadas en jueces, en magistrados, en fiscales, en personajes de un mundo que habitualmente uno hasta hace unos años no esperaba encontrarlos en tapa de diario. Digamos, la justicia se ha convertido hoy en día en una noticia. Ahí está. Pablo, ¿estás? Sí.
Pablo, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Mira, acá comentaba en la mesa mi interés un poco al margen de la cuestión estrictamente paritaria que estás denunciando. Este colapso de la justicia se da en un contexto donde, la justicia bonaerense, se da en un contexto donde la justicia redundantemente es noticia, es decir, está permanentemente en tapa de diarios, de revistas, hay magistrados y que son casi con estatura de pop star. Digamos, ¿cómo es la relación que mantiene un empleado del Poder Judicial, como es tu caso, con estas estrellas, con estos jueces devenidos en estrella? Digamos, ¿no hay un factor de presión extra en el caso de tener tanta proyección mediática? Sí, por un lado sí, y por otro lado el abordaje que se da en los medios de comunicación parece que disocia, por un lado, las figuras y las características o las decisiones de determinados magistrados del sistema que los alberga y que de alguna manera le plantea límites. Nosotros creemos que si bien es un problema específico de la justicia, la calidad que tenemos de magistrados y de magistradas, que es una calidad que indudablemente está ligada al sistema de selección de magistrados en la provincia de Buenos Aires, que es un sistema que es absolutamente dependiente del poder político y que está definido a partir de corporaciones políticas que designan magistrados, jueces, fiscales, defensores en función de conveniencias políticas. Nosotros creemos que designan y mantienen, ¿no? En muchos casos. ¿Cómo? Designan y mantienen en muchos casos. Sí, indudablemente el sistema de selección de magistrados y el de control, o sea, básicamente el sistema que plantea que tiene la facultad de destituir magistrados, tiene la misma lógica y los mismos actores representados. Decía que esto parece un aspecto disociado del otro, que tiene que ver con cuál es la capacidad estructural del Poder Judicial Provincial de dar respuesta a una demanda creciente de más de 17 millones de bonaerenses en un territorio de los más conflictivos del país. Por eso nosotros creemos que son dos discusiones que, en términos analíticos se pueden separar, pero que son parte de un mismo problema, que básicamente tenemos un poder judicial con una estructura incapaz de hacer frente a esa demanda y además un sistema que es absolutamente antidemocrático y opaco, que sumado a las dificultades estructurales no está pensado para dar respuesta a las necesidades de justicia de los bonaerenses, sino simplemente de dar continuidad al funcionamiento de un sistema que lo único que requiere del Poder Judicial es el acompañamiento de determinadas políticas económicas y sociales del gobierno de turno, en este caso de un gobierno que ha decidido implementar el ajuste como política definitoria de su accionar en la administración del gobierno de la provincia. ¿Qué tal, Pablo? Te habla Ramiro. Entonces, digamos, cerrando un poquito la idea que tienen ustedes, el Consejo de la Magistratura no se ha presentado entonces como una solución a la problemática que presentaba ahí en Provincia de Buenos Aires el tema de la elección de los magistrados y la administración para mejorar lo que es la administración de justicia. No, lamentablemente, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, y reconocemos que hay otras jurisdicciones donde se ha avanzado mucho más, lamentablemente la instauración del Consejo de la Magistratura, que se incorpora en la reforma constitucional del 94, la reforma provincial, lo único que vino es dar una pátina de legitimidad a un proceso, como decía antes, de una selección política de candidatos a magistrados, que tiene una línea muy fuerte de continuidad con lo que pasaba antes de la reforma. Es decir, hoy se incorporó al sistema de selección la opinión de legisladores, de abogados y de integrantes del Poder Judicial, pero primero al no transparentarse el procedimiento y por otro lado al no incorporar otros actores de la sociedad civil para poder hacer justamente democrático ese proceso, termina siendo en la práctica un toma y daca entre diferentes corporaciones que responden a las mismas estructuras políticas y que lamentablemente designan a aquellos magistrados que consideran convenientes, que lamentablemente en la mayoría de los casos no son ni los más idóneos, ni los que sacaron el mejor puntaje en el examen, ni los más comprometidos por su trayectoria con los derechos humanos y con la defensa del derecho, como debería ser por lo menos
las características de idoneidad que acompañan a un candidato a ejercer la magistratura. Por eso hay un montón de cuestionamientos al sistema de selección de magistrados en la provincia, que da lugar a que muchas veces se produzcan aberraciones jurídicas donde se designan jueces que están denunciados por ejercer violencia laboral o por acoso sexual, como nosotros tenemos denunciados, y además que no se da cuenta de otras experiencias que son ricas y valiosas, como en algunas provincias donde, por ejemplo, los consejos de la magistratura están integrados por representantes de la sociedad civil, por trabajadores del Poder Judicial, por organizaciones de derechos humanos, organismos de diferentes especializados en materia de justicia. Lamentablemente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se ha seguido un modelo de tipo corporativo, limitado exclusivamente a la corporación de abogados y de magistrados, y al no incorporarse otros actores tenemos, como decía al principio, un sistema que reproduce lo mismo que venía ocurriendo antes de la reforma con otro nombre. Pablo, para ir terminando, contanos un poco, bueno, ya algo nos dijiste, pero contanos un poco cómo sigue el plan de acción, y nada, volveremos a comunicarnos, a ver cómo se desarrolla la situación. No, como decíamos, estamos ya a las vísperas de llevar adelante este paro de 48 horas. Creemos que en las últimas semanas los niveles de adhesión a las medidas de fuerza en todo el Estado provincial vienen en profundo crecimiento, básicamente porque a nuestros compañeros y compañeras cada vez el salario les alcanza para menos, y eso cada día esa sensación y esa certidumbre se va acrecentando. Y en este contexto, que después de producida el paro de estas 48 horas, vamos a volver a la instancia de asambleas, que es donde nuestro gremio decide las medidas orgánicas que vamos a tomar, y seguramente en esas asambleas que haremos en los últimos días de esta semana le daremos continuidad al plan de acción que venimos coordinando, como decíamos antes, con los otros gremios que vienen padeciendo la misma situación y que vienen sufriendo las mismas políticas en materia salarial y en materia de asignación de recursos. Por eso seguramente para la semana siguiente o la última de mayo, muy probablemente volvamos a tener un anuncio de una medida de fuerza conjunta de varios gremios del Estado provincial, donde también se está evaluando la posibilidad de hacer la instalación de alguna carpa en la ciudad de Buenos Aires, con la idea de hacer visible un conflicto como el que atraviesa los estatales de la provincia, lamentablemente en una provincia donde la gestión de la gobernadora Vidal tiene una gran protección mediática, donde es prácticamente imposible instalar temas de debate que cuestionen la administración de la gobernadora en una provincia que tiene serios problemas de gestión, y donde esto se evidencia, por ejemplo, en la parálisis del Estado en los 4 años de gestión de Vidal, producto de su incapacidad para poder cerrar rápidamente conflictos con los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Sí. Algo similar también sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, quizás no como en la provincia, al ser uno de los distritos más ricos del país, pero o sea, cómo está cubierto mediáticamente la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Así que bueno, muy interesante, Pablo, nos volveremos a comunicar para que nos sigas contando a ver sobre la marcha y a ver cómo se desarrolla este conflicto. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo.